Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Vamos a hablar de salud, pero no salud desde el punto de vista de la medicina, sino desde el punto de la política en salud. Y para ello viene a cuento este libro, Oportunidades Perdidas, Notas sobre Política y Reforma Sanitaria en Argentina, que ha escrito Javier Oscar Vilosio, que es amigo nuestro, y que además conoce de esto bastante. Y tenemos la suerte de tener uno de los primeros ejemplares como para hablar al respecto. Javier, gracias por estar, ¿eh? Oh, al contrario, Luis, gracias a vos. Y gracias por esto. Bueno, ¿Sabés que me marqué una parte que habla sobre las plataformas políticas y decís, las plataformas en el mejor de los casos son meros instrumentos propagandísticos con los que no generan mayores compromisos ulteriores y de los que en realidad nadie espera nada? Mira vos, pero esto no solamente vamos a referirnos a esto, sino que yo lo ampliaría a lo mejor a todos los aspectos políticos, ¿no? Mira, la idea del libro justamente es poner en perspectiva de lo que yo ahí hablo o denomino nuestra cultura política, algunos episodios que a lo largo de la historia argentina fueron momentos en que pudieron haberse gestado cambios sustanciales para el sistema de salud y que en el marco de esta cultura política nuestra, más allá de lo estrictamente sanitario, más allá del interés que debió haber guiado todo, que era el de la salud de la población, estos procesos fueron frustros. Entonces, en el trasfondo de todo este relato que hay en el libro, está esta cuestión de qué hemos hecho con la política, en qué se ha convertido la política en la Argentina, la política de salud, la política... En ese marco, las plataformas políticas, por ejemplo, la verdad que entre nosotros tienen cero relevancia. Ahí doy algunos ejemplos de plataformas en estos últimos años que son risueños, es una formalidad. Vos sabés que cuando estuve hojeándolo, porque no tuve oportunidad de leerlo completamente, sino que estuve viendo algunos segmentos del libro, me pareció que era más que un libro sobre la reforma sanitaria, un libro sobre la historia política en el país, porque analizás desde el punto de vista prácticamente histórico, desde una época determinada hasta el presente, y bueno, incluís por supuesto necesariamente todo lo que tiene que ver con las promesas de las reformas sanitarias o todo lo que tenía que ver con salud. Que son las promesas de la política, las promesas de la democracia y que en materia de salud quedaron truncas. Mira, hay muy buenos textos sobre historia del sistema de salud en la Argentina. Hay autores, colegas, amigos que realmente han escrito con mucho detalle y que están citados en el libro. La intención fue justamente en este trabajo sumarle este componente de debate político, lo cual desde ya significa que va a haber gente que va a estar de acuerdo, nada de acuerdo o muy en desacuerdo, porque es una interpretación de hechos políticos. Pero me parece que de eso se trata justamente, de que podamos sacar algún tipo de experiencia de por qué después de 60, 70 años de activa intervención del Estado en el sector salud, nuestro sistema de salud todavía hoy deja mucho que desear, está muy por debajo de lo que podríamos tener. Seguimos enfrentando y seguimos sin poder resolver viejos problemas que tienen que ver con la cobertura, con el acceso a los servicios, con la calidad de los servicios, cuando este es un país que tiene la capacidad técnica, los cerebros, la gente, las propuestas necesarias para cambiarlo. Y en la interpretación que subyace a toda la propuesta que hace el libro es que básicamente en estos 70 años el debate sanitario en la Argentina no ha estado en la mesa del interés por la salud de la población, sino que ha estado en la mesa del debate y la pelea por el poder político. Ahora, es tan interesante este tema que voy a ampliarlo un poquitito más y lo voy a llevar también a las políticas en general del país, porque hay determinados ítems o determinados aspectos de la vida política en el país que se habla mucho pero se hace poco. Uno es educación, el otro es salud,
Fundamentalmente, y no me quiero referir a los actuales que pueden ser inseguridad, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente e históricamente, educación y salud eran elementos determinantes en la política argentina y de la convivencia de la vida en sociedad. Nosotros teníamos una educación privilegiada y teníamos en cierto modo también una salud bastante desarrollada. Si la comparamos con el mundo, y en esto no quiero invadir áreas, pero si la comparamos con el mundo, como vos bien dijiste, tenemos una capacidad para dar salud, para brindar salud, o por lo menos para cubrir el área de salud muy importante, que no se da en el resto del mundo, o porque es muy cara, o por determinados aspectos que se manejan también de otra manera políticamente, o se manejan no tan adecuadamente como se ha pensado en el país. Nosotros estamos ideológicamente formados como para tener un servicio de salud realmente de excelencia, y no se puede lograr. Bueno, mira, tan es así que nosotros, el primer hito histórico que tocamos en el libro, que es la primera presidencia de Perón y la aparición en el escenario de nuestro primer ministro de Salud, que fue Ramón Carrillo, cuando Carrillo diseña, expresa, programa lo que para él tenía que ser el Sistema Nacional de Salud, esto era un pensamiento absolutamente de avanzada para la época. Fue tomado como un antecedente para quienes después desarrollaron el Sistema Nacional de Salud inglés en la posguerra. Era un proyecto que realmente, de haber llegado a su fin, que te adelanto, en mi opinión, el proyecto de Carrillo quedó frustro, no solo por la caída del gobierno de Perón, sino antes de la caída del gobierno de Perón, por cuestiones internas de la dinámica política de la época, y ahí está la clave del asunto para mí. Si ese proyecto hubiera tenido éxito nosotros, tendríamos una realidad sanitaria sin duda muy distinta a la actual, y estoy convencido de características mucho más favorables para nuestra población. Vos fijate, lo que tienen en común todos estos episodios que relatamos en el libro o estos hitos históricos es que siempre se ha buscado, para mejorar el sistema, unificarlo, porque cuando vos le pedís a cualquier sanitarista, a cualquier experto en salud que define el sistema de salud argentino, te dice un sistema fragmentado, roto en múltiples pedacitos, donde hay gente que tiene cobertura financiada por 3 financiadores distintos y hay gente que no tiene acceso a ningún servicio, donde declamamos un servicio público con acceso universal, gratuito y demás, y resulta que hay muchos argentinos que no tienen acceso real a su sistema de salud. Esa declamación es retórica. Entonces, esta idea de unificar, de ordenar y de articular el sistema viene fracasando reiteradamente en, ya te digo, por lo menos los últimos 70 y pico años de historia argentina. Ahora, ¿en qué quedó este Sistema Nacional Integrado de Salud? Porque hemos asistido a algunas reuniones que se han hecho con todos los representantes de cada gobierno provincial, pero todo este Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿en qué queda? ¿En qué estamento está? Bueno, técnicamente lo que era el Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIS, sí, que llegó a tener su ley dictada y aplicada solo en 4 provincias de la nación, es un experimento, fue un intento que terminó cuando cayó el gobierno de Isabel Perón. En realidad había terminado antes, había terminado prácticamente cuando cae el gobierno de Cámpora, que duró 49 días. Claro. El intento siguiente fue el de la época de Alfonsín con Aldo Neri, con el Seguro Nacional de Salud, que paradójicamente hoy las 2 leyes que rigen el sistema de la seguridad social, la 23660 y 23661, hablan del Sistema Nacional de Seguro de Salud. Son aquellas, son las de época de Neri. Lo que pasa que entre que Neri mandó el proyecto y las leyes se aprobaron, pasaron 5 años, las leyes fueron prácticamente desguazadas en el proceso, y hoy lo que existe son algunos, o sea, las 2 leyes están vigentes, pero solo se aplican algunos artículos aislados, y lo irónico es que toda la documentación de la seguridad social se refiere, por ejemplo, cuando habla de la seguridad social, dice integrantes del Seguro Nacional de Salud. No hay un Seguro Nacional de Salud. Pero ¿a quién se ataca con la posibilidad esta? ¿Se ataca a las obras sociales? ¿Se ataca a los intereses privados? ¿A qué se ataca? Mira, nos guste o no nos guste, hay un mercado de salud. Digo nos guste o no nos guste porque dice, no, la salud no. Hay un mercado de salud, hay muchos mercados dentro de la salud. Entonces hay muchos intereses en pugna. Y esto pasa en todo el mundo.
Vos es que el mercado de la salud es uno de los mercados más poderosos en la economía mundial. Hablan de los cosméticos, las armas, la salud. Bueno. Una peculiaridad que tiene el sistema argentino es que el financiamiento de más o menos la mitad de los argentinos, es decir, lo que pasa por manos de las obras sociales, del sistema de obras sociales, y hoy en día de unos 5 millones más que están en el sistema prepago, pero que en realidad son subsidiarios del sistema de obras sociales, todo ese financiamiento se distribuye y es administrado por entidades sindicales. Y en Argentina las entidades sindicales tienen una afiliación política concreta. Entonces, cuando los gobiernos necesitan negociar con el poder sindical, la moneda de cambio es el financiamiento de la seguridad social. Y la seguridad social son nada más y nada menos que las obras sociales, los servicios de salud que reciben más de la mitad de los argentinos. La pregunta que siempre he tratado de desarrollar, por lo menos de clarificar, y para la gente viene a propósito, es la diferencia entre la obra social y la prepaga. Porque se confunde para el común de la gente cuando le dicen, no, es una prepaga, no, es una obra social. Y pareciera que hay como una doble contribución, entre comillas, que la obra social es la que maneja el dinero fuerte y le brinda a la prepaga una porción de ese dinero y se queda la obra social con otra porción bastante importante, con lo cual se distorsiona efectivamente el mercado de la salud. Mira, pasa algo muy, muy raro, es que nosotros, es típico, cuando les hablamos a los alumnos del sistema de salud argentino, decimos, hay un sector que es estatal, que es el Tesoro Nacional o provincial o municipal que paga los servicios, hay un sector privado, que es la gente que paga de su bolsillo a empresas privadas para comprar servicios de salud, y hay un sector de la seguridad social, como que no fuera ni público ni privado. Y cuando uno mira cómo se financia la seguridad social, se financia con el dinero de los trabajadores y con el dinero de los empleadores. Es decir, es privado, sale del bolsillo de la gente. Lo que pasa es que en nuestro sistema, como esos montos de dinero los administra el Estado, se crea un híbrido, entonces decimos, es un tercer sector, la seguridad social. El vínculo entre medicina prepaga, que es netamente privada, y seguridad social se ha ido desdibujando mucho con la legislación. Ya te digo, hay casi 5 millones de argentinos que hoy tienen carnet de medicina prepaga, pero en realidad son beneficiarios de la seguridad social que pagan un extra en su cuota y se atienden con el carnet de la medicina prepaga. Y el negocio es para todos, por supuesto. La última pregunta que te hago, y después vamos, en algunos otros programas vamos a seguir hablando sobre el tema, es decir, ¿a qué apuntás? Yo apunto a poner un ladrillito en lo que muchos creemos que es una tarea pendiente para la Argentina, que es avanzar en un mejor sistema de salud. Ahora, esto no es un problema de debate o de discusión técnico-sanitaria. El tema de fondo es reflexionar sobre la calidad de la República. A ver, nunca, y creo que lo digo en el libro, nunca vamos a tener un mejor sistema de salud que la calidad de la República en la que vivamos. Es decir, si no hay respeto por la ley, si no hay separación de poderes, si no hay censura pública para los que delinquen, si los ciudadanos no tenemos canales donde expresar nuestro reclamo, si los funcionarios públicos no se sienten obligados a dar explicaciones, más allá de los diseños estrictamente sanitarios que tengamos, siempre vamos a estar rengos en esta materia. Gracias, Javier, por venir y clarificar conceptos, pero vamos a seguir hablando de este tema. Con mucho gusto. Gracias.